Muy buenos días, amados hermanos. Vamos a compartir en esta mañana el libro de Gálatas, capítulo 1, y desde el verso 1, vamos a ver, vamos a estudiar todo este capítulo, pero bueno, no vamos a ver todo el capítulo, vamos a ver solamente una parte, pero vamos a estudiar todo el libro, ¿no? Este capítulo es bastante relevante para nuestro crecimiento y de verdad espero que podamos sacarle provecho a este pasaje hermoso que nos regala Dios. Dice así, Gálatas capítulo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La verdad que qué hermoso pasaje. Nos revelan varias cosas que las vamos a estudiar con la ayuda de nuestro Dios. Padre, te damos gracias, oramos en el nombre de Jesús, que tú te glorifiques, Señor, que tu Espíritu Santo nos pueda hablar al corazón y que muchos de nosotros podamos ser edificados. Te damos las gracias, pedimos tu bendición, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. La verdad que qué hermoso, ¿no? Algunas cosas importantes que el Señor nos revela a través de Pablo y de la Escritura, que el apóstol Pablo era apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, ¿no? No había intermediarios, no había alguien superior a quien rendirle cuenta, no había nada de esas cosas. Sencillamente Jesús y el Padre intervenían aquí, ¿no? Dice, y todos los hermanos, ¿no? Que están conmigo a las iglesias de Galacia. Su propósito era escribir a las iglesias de Galacia. Se supone que habían varias, o quizá mínimo dos, ¿no? Para hacer iglesias. Y también una mención más anterior que habla del Padre que lo resucitó de los muertos, ¿no? Habla del poder, de la soberanía de Dios también. Y el deseo de Pablo, ¿no? Gracia y paz sean a vosotros, y es reiterativo acá, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Paz, gracia y paz, que es lo que necesitamos de nuestras vidas. Dice, y habla del Señor Jesucristo porque dice, el cual se dio a sí mismo. Él es el que se dio. No es que nadie lo obligara o porque lo taparon los romanos, no. Él se dio, yo pongo mi vida, de mí mismo la pongo, dice, ¿no? Nadie me la quita, ¿no? Yo la estoy poniendo. Y él dice, se dio a sí mismo por nuestros pecados, por tu pecado, por mi pecado, ¿no? ¿Pero para qué? Para librarnos del presente siglo malo. Estamos viviendo un siglo malo, lleno de engaños, de hipocresía, de traición, de falta de perdón, de ofensas y de un mundo corrompido completamente y entregado al sexo. Antes tú tenías que enamorar a una chica, no, ahora te conoces en una noche y ya te estás acostando con ella. Horrible, de verdad, esas cosas. Pero es lo que nos ha tocado vivir y la generación que viene va a sufrir sus consecuencias, ¿no? Las consecuencias de esto, ¿no? Todo va a venir y es un ataque satánico, ¿no? Y el Señor apareció para deshacer las obras del diablo, ¿no? Y cuando Él vino, encontró la actividad demoníaca al máximo, ¿no? Pero vamos a ir viendo. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es decir, todo lo que el Señor Jesucristo hizo, lo hizo con la aprobación de Dios Padre, ¿no? A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, ¿no? Él es el que merece la gloria. Y ahora Pablo va a decir
verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Es decir, los Gálatas no estaban andando en el evangelio que se les había compartido, ¿no? Habían opinólogos, como los hay hoy día, ¿no? Que hablan de Cristo, predican de la Biblia, pero no hablan la Biblia, ¿no? Solamente la comentan y nada más. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Mensajes de 5 minutos, evangelio light, ¿no? Para que te conviertas ya en 3 minutos, 1 minuto ya estás, ya eres creyente, ¿no? Y no es así, el evangelio nunca fue así. Y lo vamos a ver. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio, ¿no? En el libro de Filipenses se nos menciona de obreros fraudulentos que se meten en las iglesias, ¿no? Pero para esto, para perturbar, ¿no? Y en realidad eso sucede, ¿no? En cada guerra que hay, nosotros estamos en guerra contra Satanás, pues nuestros enemigos mandan sus espías, ¿no? Satanás manda espías, ministros, que te van a convencer, que te hablan tan bonito todo, pero dejan en duda lo que es el evangelio verdadero, ¿no? Pues, y el apóstol Pablo va a decir, verso 8, mas si aún nosotros, escuche bien, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, no sea maldito. Y esto lo dice Dios. Mire, yo trabajo con chicos que tienen problemas de drogas acá, y yo les enseño a ellos la palabra, y ustedes tienen que aprender la palabra de Dios, porque yo puedo también en un momento torcerme, y ustedes me van a decir, esto está mal. ¿Por qué? Porque están leyendo. Y en una iglesia los cristianos tienen que leer la palabra de Dios, porque los pastores nos podemos torcer y así se molesten, ¿no? Yo se los digo, porque he visto muchos que predican falsas doctrinas, atrocidades, ¿no? Y por eso hay que estar preparados. Y es una bendición que nuestros hermanos crezcan. Ese es el propósito, hasta la medida de Cristo, hasta la estatura de Cristo. Tienen que crecer. Y eso es algo que nosotros debemos de ver. Más, por eso dice, más si aún nosotros, Pablo se incluye a sí mismo, o un ángel del cielo viene y predica otro evangelio diferente del que ustedes han recibido, sea maldito, pues. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No estaría sirviendo a Dios, estuviese sirviéndome de Dios. Y por eso ese es el cuidado que tenemos que tener nosotros. ¿Qué es el evangelio? Hemos encontrado textos, 1 Corintios 15, como está escrito y todo, ¿no? Yo he encontrado otro pasaje en la Biblia, ¿no? En el libro de Hechos, el apóstol Pedro, en el capítulo 10, 34, dice así, 10:34. 10:34 dice. Entonces Pedro, abriendo la boca, el evangelio es abrir la boca, sí, tienes que abrir la boca. No te preocupes de lo que vas a hablar. El Espíritu Santo te va a hablar, va a decir las palabras que tienes que hablarte. Dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. No ser selectivos. A este sí le predico, a este no, este es muy pobre, no, este es negro, este es blanco. No podemos ser así. Dios no hace acepción de personas. Y cuidado con eso, ¿no? Después dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, ¿no? Dos cosas que nosotros debemos de practicar. El temor de Dios, la justicia de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, ¿no? Sé justo, sé equitativo, sé formal, ¿no? Y después dice, Dios envió mensaje, verso 36, a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Qué lindo este pasaje, de verdad, qué hermoso. Y esta es la esencia del evangelio, porque el Señor Jesucristo envió un mensaje, ¿no? Dios envió un mensaje a través del evangelio de la paz por medio de Jesucristo.
Y a Pablo se le reveló el Señor Jesucristo. Él no era de que alguien se lo dijo, no, ni un hombre, se lo dijo Dios. Y dice, ¿cómo Dios? Vosotros sabéis que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, hermano. Hay gente que está oprimida por el diablo, por Satanás. Y a eso nos estamos enfrentando. Y por eso es una vida de devoción, una vida de llamado de parte de nuestro Dios. No podemos estar enfrentándonos contra el diablo con una pequeña meditación, sin poder. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Y a eso tenemos, aviva el fuego de tu corazón, aviva el fuego del Espíritu en tu corazón. No te desanimes. Hay cosas mayores que tenemos que hacer para nuestro Dios. Y dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. ¿No? Lo mataron ahí el Señor. No somos testigos de eso, dijo el apóstol Pedro. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Hoy día se han levantado un montón que dicen ser apóstoles, ¿no? Y les gusta, profetas, etc. Pero para ser apóstol tenías que haber comido con el Señor Jesucristo, tenías que haber vivido con el Señor Jesucristo. Solamente el apóstol Pablo de misericordia se le presentó en visión a él, fue el último. Dice, verso 42, y nos mandó, es una orden de parte de Dios, nos mandó que predicásemos al pueblo. Es tan sencillo, hermano. La palabra iglesia significa los de afuera. Nosotros tenemos que ir a las calles a predicar, a compartir la palabra. No es un invento nuestro, es lo que dice la palabra de Dios. Y y se dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Dice, ¿no? Todos los que en él creyesen van a recibir perdón de pecados. Esa es la esencia del Evangelio. Y volviendo al libro de Gálatas, dice, pues os hago saber, hermano, verso 11, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿El hermano del Señor? Sí, el hermano del Señor. Vamos a ver. En esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban, dice, y glorificaban, ¿no?, a Dios en mí. Y para eso somos, para glorificar el nombre de nuestro Dios. Pero yo quiero acabar en el libro de Mateo capítulo 13, el hermano del Señor. Jacobo, el hermano del Señor. Y Mateo 13, 53 creo que es, a ver. Sí, dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María?
y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Sus hermanos, Jacobo, ¿no? Santiago, el que escribe el libro de Santiago, el hermano del Señor. Ya lo veremos después. Que Dios los bendiga, espero que nos haya servido y que prediquemos el Evangelio de Dios. Oramos, te damos gracias, bendecimos tu nombre, Señor. La gloria y la honra sea para ti, mi Dios. Tú eres nuestro Dios, quien nos ayuda y quien nos bendice, Padre. A ti, tú eres nuestro pastor que nos provee todo, Señor. Como dice la palabra en Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amados hermanos, que Dios me los bendiga. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir el Evangelio. Compártalo usted también con otros. Y será hasta otra oportunidad, si así Dios nos lo permite. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones.